En las alturas de los majestuosos Andes surgió una de las civilizaciones más fascinantes y enigmáticas de América del Sur, el Imperio Inca. Este imperio, conocido por su impresionante organización y logros culturales, dejó una huella imborrable en la historia de la humanidad. Desde aproximadamente el siglo XIII hasta el siglo XVI, los incas dominaron una vasta región que se extendía por los actuales países de Perú, Bolivia, Ecuador, Chile y Argentina. Su territorio abarcaba desde las costas del Pacífico hasta las altas cumbres andinas, y desde las selvas amazónicas hasta los desiertos del sur. El Tahuantinsuyo, como se autodenominaba este imperio, significa las 4 regiones en quechua, su idioma oficial. Estas 4 regiones eran Chinchaysuyo, Antisuyo, Contisuyo y Collasuyo, cada una con características geográficas y culturales únicas. Este nombre reflejaba la división administrativa del imperio en 4 regiones principales, unidas por una red de caminos impresionante y un sistema político altamente centralizado. Los caminos incas, conocidos como Capac Ñan, se extendían por más de 40,000 kilómetros, facilitando el comercio, la comunicación y el control militar. La historia de los incas es una de ingenio, organización y expansión, pero también de conquista y sometimiento. A través de una combinación de diplomacia y fuerza militar, los incas lograron incorporar a numerosos pueblos y culturas bajo su dominio, creando un mosaico de diversidad étnica y cultural. A pesar de habitar un territorio agreste y montañoso, los incas desarrollaron técnicas agrícolas innovadoras, como la construcción de terrazas de cultivo en las laderas andinas, lo que les permitió asegurar una producción alimentaria abundante y sostenida. Estas terrazas no solo prevenían la erosión del suelo, sino que también optimizaban el uso del agua en un entorno desafiante. Además, dominaron la metalurgia, creando objetos de oro, plata y bronce de gran belleza y complejidad. Sus habilidades en la orfebrería no solo reflejaban su destreza técnica, sino también su profundo sentido estético y religioso. Su arquitectura monumental, con construcciones de piedra perfectamente ensambladas sin el uso de mortero, como la ciudad sagrada de Machu Picchu, continúa asombrando al mundo. Estas edificaciones no solo eran funcionales, sino que también estaban alineadas con precisos conocimientos astronómicos y geológicos. Sin embargo, la característica más destacable de la civilización inca fue su capacidad para unificar a diversos pueblos bajo un solo gobierno, creando un imperio que, en su apogeo, albergó a millones de habitantes. Esta unificación no solo se logró mediante la fuerza, sino también a través de políticas de integración y respeto por las culturas locales, permitiendo una convivencia relativamente armoniosa y un intercambio cultural enriquecedor. La sociedad inca se caracterizaba por su rígida jerarquía y su organización en base al Ayllu, la unidad social básica compuesta por familias que compartían un territorio y un ancestro común. El Ayllu no solo era una estructura social, sino también económica y religiosa, donde cada miembro tenía responsabilidades específicas y contribuía al bienestar colectivo. En la base de la pirámide social se encontraban los Hatun Runa, los campesinos que constituían la mayoría de la población. Estos hombres y mujeres trabajaban arduamente en la agricultura, cultivando maíz, papas y otros productos esenciales para la subsistencia del imperio. Su vida diaria estaba marcada por el trabajo en los campos y la participación en actividades comunitarias. Estos debían pagar tributos al Estado a través de la mita, un sistema de trabajo obligatorio en obras públicas como la construcción de caminos, templos y andenes agrícolas. La mita no solo era una forma de tributo, sino también una manera de integrar a la población en el desarrollo del imperio, asegurando que todos contribuyeran al bienestar común. Por encima de ellos se encontraban los curacas, jefes locales que gozaban de ciertos privilegios y actuaban como intermediarios entre el pueblo y el poder central. Los curacas eran responsables de la administración local, la recolección de tributos y la organización de la mita. Su posición les otorgaba un estatus especial y una vida más cómoda en comparación con los Hatun Runa. En la cima de la pirámide social se encontraba la élite inca, compuesta por la familia real, los nobles de sangre y los nobles de privilegio. La familia real, descendiente directa del fundador del imperio, gozaba de un poder absoluto y una riqueza inmensa. Los nobles de sangre eran parientes cercanos del Inca,
mientras que los nobles de privilegio eran aquellos que habían demostrado su lealtad y habilidades excepcionales. Estos últimos ascendían socialmente por sus méritos, como por ejemplo, los generales victoriosos en las campañas militares. Los méritos militares eran altamente valorados, y aquellos que demostraban valentía y liderazgo en el campo de batalla podían alcanzar posiciones de gran influencia y poder dentro del imperio. La nobleza inca disfrutaba de una vida de lujo y ostentación, con acceso a las mejores tierras, vestimentas y alimentos. Los nobles participaban en banquetes y ceremonias exclusivas, donde se celebraban sus logros y se reforzaban los lazos de lealtad y poder dentro de la élite. Las mujeres también tenían un rol importante en la sociedad inca, participando en la producción textil, la agricultura y las ceremonias religiosas. Las tejedoras eran especialmente valoradas por su habilidad para crear textiles finos, que eran utilizados en rituales y como símbolos de estatus. Existía una clara división de roles de género, pero se reconocía el valor del trabajo femenino. Las mujeres no solo contribuían a la economía del hogar, sino que también desempeñaban roles cruciales en la educación de los hijos y la preservación de las tradiciones culturales y religiosas del imperio. En la cúspide del poder se encontraba el Sapa Inca, el emperador considerado hijo del dios Sol, Inti. Este título no solo le confería un estatus divino, sino que también le otorgaba una autoridad incuestionable sobre todos los aspectos de la vida en el imperio. El Sapa Inca era la máxima autoridad religiosa, política y militar del imperio. Su rol no se limitaba a ser un líder espiritual. También era el comandante supremo de los ejércitos y el principal legislador. Su poder era absoluto y su palabra, ley. Cada decreto que emitía debía ser obedecido sin cuestionamientos, y su capacidad para tomar decisiones rápidas y efectivas era crucial para la estabilidad del imperio. Se le atribuían poderes divinos y se le rendía culto como a un dios viviente. Las ceremonias y rituales en su honor eran frecuentes, y servían para reforzar su estatus sagrado entre el pueblo. Para mantener la pureza de su linaje, el Sapa Inca se casaba con su hermana, la Colla, quien también era considerada una figura divina. Este matrimonio no solo consolidaba su poder, sino que también aseguraba la continuidad de la dinastía real. El Sapa Inca residía en Cusco, la capital del imperio, desde donde gobernaba con la ayuda de un consejo imperial compuesto por los jefes de cada suyo. Este consejo era esencial para la administración eficiente del vasto territorio incaico. Para mantener el control sobre su vasto territorio, el Sapa Inca contaba con un ejército poderoso y un sistema de administración eficiente. El ejército no solo defendía las fronteras, sino que también jugaba un papel crucial en la expansión del imperio. Los gobernadores de cada región eran seleccionados entre la nobleza inca y se les encomendaba la tarea de cobrar impuestos, administrar justicia y reclutar soldados. Estos gobernadores eran responsables de mantener el orden y asegurar la lealtad al Sapa Inca. Para asegurar la lealtad de los pueblos conquistados, los incas implementaron un sistema de rehenes, tomando como rehenes a los hijos de los curacas locales para educarlos en la capital. Estos jóvenes eran instruidos en la cultura y las leyes incas, garantizando así su fidelidad al imperio y creando una élite leal al Sapa Inca. El Tahuantinsuyo, que significa las 4 regiones en quechua, se dividía en 4 regiones principales: Chinchaysuyo, Collasuyo, Antisuyo y Contisuyo. Cada suyo estaba gobernado por un apu, un noble de alto rango que respondía directamente al Sapa Inca. Esta división territorial permitía una administración más eficiente del vasto territorio inca. Para garantizar la cohesión del imperio, los incas implementaron un sistema de caminos que conectaba las 4 regiones con la capital, Cusco. Estos caminos, conocidos como el Capac Ñan, se extendían por miles de kilómetros a través de montañas, desiertos y selvas. El Capac Ñan no solo facilitaba el comercio y el transporte de bienes, sino que también permitía el rápido desplazamiento de los ejércitos y la comunicación entre las distintas regiones del imperio. El camino inca, conocido como Capac Ñan en quechua, fue una obra maestra de la ingeniería incaica. Esta red de caminos, que se extendía por más de 40.000 kilómetros a través de los Andes, conectaba las 4 regiones del Tahuantinsuyo con la capital, Cusco. Construido con piedra,
tierra y madera, el camino inca atravesaba montañas, desiertos y selvas, superando obstáculos naturales como ríos y quebradas mediante puentes colgantes y túneles excavados en la roca. El camino inca no solo facilitaba el transporte de bienes y personas, sino que también cumplía una función estratégica fundamental para la expansión y el control del imperio. Permitía el rápido desplazamiento de los ejércitos incaicos, lo que les otorgaba una ventaja decisiva sobre sus enemigos. Además, el camino inca facilitaba la comunicación entre las distintas regiones del imperio, permitiendo al Zapa inca mantenerse informado sobre lo que ocurría en cada rincón de su vasto territorio. Para consolidar su dominio sobre los pueblos conquistados, los incas implementaron una política de unificación cultural, cuyo eje central fue la imposición del quechua como lengua oficial del imperio. Si bien se permitía el uso de lenguas locales, el quechua se convirtió en la lengua de la administración, la justicia y la religión. Se establecieron escuelas para enseñar el quechua a los hijos de los curacas y se promovió su uso en las ceremonias religiosas y en los actos oficiales. La imposición del quechua como lengua franca facilitó la comunicación entre los distintos pueblos del imperio y contribuyó a la creación de una identidad común. Sin embargo, también supuso la pérdida de la diversidad lingüística y cultural de los pueblos sometidos. A pesar de ello, el quechua se convirtió en un símbolo de la unidad del Tahuantinsuyo y tras la caída del imperio, se mantuvo como la lengua mayoritaria en los Andes.